Muy buenos días, mis amados hermanos, en la gloriosa fe de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Bienvenidos a la casa de nuestro buen Dios, donde su pueblo se reúne para adorarlo y alabarlo. Cantemos juntos, unidos, la doxología. Para leer las Sagradas Escrituras. Segunda Epístola del Apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 14. Amén. Y lo vamos a hacer en una forma alternada. Empiezo con el 10, desde el 11 y terminamos juntos en el 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esperando y apresurándoos para que la venida de tu Dios, del día del Dios, en el cual los cielos descendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y juntos el 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos por permitirnos tu día, el día del Señor. Estar juntos en armonías en tu templo, juntos como iglesia tuya, alabándote y glorificando tu santo nombre. Oramos, Señor, por las personas que dirigen los destinos de los países terrenales, los presidentes, sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia, que mediante tu palabra puedan llegar al conocimiento de la verdadera verdad, para que puedan tomar decisiones correctas, acertadas, para la conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Oramos también, Señor, por aquellos que están enfermos, que están atravesando dolencias en sus cuerpos, que tu mano de gracia esté sobre cada uno de ellos, proveyendo la sanidad que ellos necesitan de acuerdo a tu voluntad. Oramos también, Padre, para que continúes con nosotros, guiándonos, dirigiéndonos, predisponiendo nosotros nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar tu palabra,
y esa palabra que penetra en nuestra mente y nuestro corazón, poderla obedecer poniéndola en práctica. Gracias te damos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuemos delante de la presencia de nuestro Dios, y esta vez les invito a adorarlo con nuestra mente y corazón, reconociendo lo que solo Cristo satisface. Himno número 27, el placer de mi alma. Invito en estos momentos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Esta vez será por medio de nuestras ofrendas, para lo cual llamo a nuestros hermanos encargados de recibirlas para que oren por ellas. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo que vamos a adorarte a través de las ofrendas. Te pido, Señor, que usted bendiga a las manos que vamos a ofrendar y a aquellos que desean pero no tienen. Señor, que usted provea también. Y también te pido, Señor, bendiciones para las ofrendas que van a ser colectadas. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Mientras tanto, escuchemos unos breves anuncios. Información general. 1. Por la gracia de Dios, la semana pasada pudimos meditar y reflexionar sobre la ordenanza
ineludible de todo hijo de Dios, la gran comisión. Y además pudimos recoger la ofrenda misionera para ser entregada al departamento de misiones. 2. Sigamos intercediendo al Señor por el club infantil en los hogares, que la palabra de Dios sea sembrada en buena tierra para la gloria de su reino. 3. Rogamos, hermanos, cumplir con los protocolos del COE provincial en nuestras reuniones presenciales. Debemos mantener la distancia y usar permanente su mascarilla. Considerémonos esta disposición para el beneficio de todos. Anuncios. 1. El pastor Samuel Villavicencio Burgos cita a la reunión ordinaria del cuerpo de diáconos, principales y suplentes, el día lunes 27 de julio a las 18 horas en la oficina del templo. Favor ser puntuales. 2. Rogamos, hermanos, nuestro amor al prójimo y recordar el principio dado por Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Tenga presente su colaboración para la canasta de amor que está a disposición en su boletín. 3. Invitamos a los hermanos que puedan unirse al grupo de limpieza y servir limpiando el templo. Hablar con el pastor Samuel Villavicencio Burgos. 4. Les invitamos a toda la congregación a mantenernos unidos en oración. Si aún no tienen las metas de oración, pedirlas, y continuamos clamando e intercediendo por el mundo unos por otros. También, hermanos, tenemos nuestras metas de oración. No olvidemos de orar por nuestros hermanos. No olvidemos de compartir con la canasta, hermanos. No olvidemos de revisar nuestro plan semanal de trabajo. Prepárese con tiempo. También tenemos el versículo de la semana, que está en Juan 15:16. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en esta hermosa mañana en la casa de Dios? Amén. Cuando le damos a nuestro Dios el lugar que se merece y podemos exaltarlo, le diremos con todo el corazón que Él es Rey. Por ello, iglesia, los invito a exaltar su nombre, meditando en la verdad, quien domina sobre el cielo y la tierra, con la alabanza: tú eres Rey.
Rogamos que el Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar y obedecer su palabra, mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema: estamos preparados. Cuando Cristo venga, escuchemos con atención y reverencia. Tomen sus asientos. Por miles de años, los seguidores de Jesucristo han estado esperando con ansiedad la segunda venida de Cristo. Y nosotros también, como Iglesia de Cristo, estamos esperando hoy la segunda venida de Él. Pero antes de que el Señor venga, los habitantes de esta tierra pasaremos grandes pruebas y calamidades como las que estamos pasando hoy. Es por eso que nos ha dado señales, que son acontecimientos que nos indicarán que la segunda venida de nuestro Salvador a esta tierra por su iglesia está cada vez más cerca. Algunas de las señales que predicen la segunda venida de Jesucristo ya han tenido lugar. Otras están cumpliéndose en la actualidad y habrá más que se cumplirán en el futuro. Que el Señor venga por segunda vez es un hecho innegable y todos lo creemos. Él viene por su iglesia. Tenemos razones para hablar de esta manera. Son razones muy importantes. Y permítame señalarle a la luz de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo esto. Él estaba despidiéndose de sus discípulos. Ya la sombra de la cruz estaba muy próxima. Estaba tratando de animarlos, de levantarles el corazón, porque sabía que el Maestro se iba a separar de su lado. Y entonces el Señor les dice esta palabra que está en Juan capítulo 14, el versículo 3 que les voy a leer, lo que Jesús les manifiesta a sus discípulos en aquel momento. Juan 14, 3. Amén. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y aquí está la palabra clave. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Noten, hermanos, aquí la palabra comprometida del Señor Jesús. Vendré otra vez. Qué seguridad, qué certeza de parte de Jesús aquí en estas palabras que le está diciendo a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Luego de su resurrección, después de estar Él aquí en esta tierra 40 días con sus discípulos, Jesús asciende a los cielos. 2 ángeles anunciaron a los discípulos que un día Jesús volvería de la misma manera en que lo vieron como se iba. ¿De qué manera? Corporal, visiblemente y en gloria. Y vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Amén. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, ¿quiénes? 2 varones o 2 ángeles con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
así mismo volverá. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como sus hijos, de que Él volverá por segunda vez a la tierra por su iglesia, que somos nosotros. Ahora viene por nosotros, por su iglesia, pero ahora viene en gloria, en gloria. Estas son palabras de seres celestiales que confirman que el Señor va a regresar. Ya no humilde como vino la primera vez a las afueras de Belén en un pesebre, ya no de esa manera. Ahora viene en gloria, en gloria. Me parece importante lo que dice el apóstol Pablo cuando él escribe la primera carta a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, y voy a leer el versículo 2. Primera de epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5 y el versículo 2, dice de la siguiente manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Así como ladrón en la noche. ¿El ladrón a usted le va a avisar que le va a robar? Entonces, ¿cómo tiene que estar usted? Preparado, alerta, vigilante. El Señor viene en un momento en el que no lo esperamos. Puede venir esta noche, puede venir mañana, puede venir en el transcurso del año. No sabemos cuándo Él va a venir. Lo que sí sabemos es que viene. Los esfuerzos, hermanos, por determinar la fecha del regreso de Cristo son necios, son necios. No se deje engañar por algunos que dicen saberlo. No, hermano. Aquí se menciona que nadie sabe ni el día ni la hora, y que aún los creyentes vamos a ser sorprendidos con su venida, su segunda venida. El Señor volverá, dice Pablo, sorpresivamente cuando nadie lo espera. Me parece, hermano, que lo más importante no es que el Señor viene, no. Así es. Eso no es lo más importante, no, hermano. Porque de eso ya estamos seguros. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante, hermanos, es cómo estará su iglesia cuando Él venga. ¿Cómo estaremos nosotros como iglesia cuando Él venga? Esto es lo que nos debería importar. ¿Cómo estaremos como iglesia del Señor cuando el Señor venga por su segunda gloriosa venida? Hay muchas posibilidades en las que se puede encontrar la iglesia cuando el Señor venga, pero voy a mencionar las que creo son las más comunes, y es que las vamos a meditar en esta mañana, pidiendo la guía de nuestro buen Dios y su atención reverente. Les invito a que veamos: ¿estamos preparados como iglesia cuando el Señor venga? ¿Estamos realmente preparados como iglesia para el encuentro de la segunda gloriosa venida de Cristo a esta tierra? Y en primer lugar, ¿cómo puede estar la iglesia del Señor cuando Él venga? Y vamos a ver tres divisiones pequeñas en este primer punto. ¿Cómo podría estar la iglesia cuando el Señor venga? Y recuerde que iglesia somos cada uno de nosotros. Descuidada, mundanalizada y materializada. Vamos a ver rápidamente estos tres puntos del primer punto principal. Descuidada. El descuido, hermanos, es uno de los mayores peligros a que está expuesta la iglesia. Y desde luego los cristianos. Y vamos a leer Hebreos 2:1.
Hebreos capítulo 2 y el versículo 1. Al final de su Biblia está Hebreos, ¿no? Y mire lo que dice aquí el autor de este libro de Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia, mire, diligencia quiere decir con más prontitud, con más dedicación, atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que hemos oído, ¿de dónde? De la palabra de Dios. Lo que hemos escuchado dominicalmente y a través de los estudios bíblicos entre semanas de la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, no sea que nos deslicemos, dice Hebreo. El autor llamó a sus lectores a prestar atención a la verdad que habían escuchado para que no se desvíen. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento, en esa época ahí? Estaban llenos de falsas doctrinas, de enseñanzas de error, para que no te deslice, le dice. Escuchar, hermanos, no es tan fácil. Escuchar no es tan fácil. Tiene que ver con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestros sentidos. Escuchar a Cristo no solo incluye oír, sino también responder en obediencia. Y ese es el problema. Somos cristianos cabezones, llenos de mucho conocimiento espiritual. Tal vez se ha leído usted la Biblia 3 veces, pero ¿cuánto de lo que usted sabe lo practica? ¿Cuánto lo vive? Una iglesia descuidada es una iglesia que deja abierta la puerta al diablo. Y el apóstol Pablo, en la carta que él escribe a los hermanos en Éfeso, tiene una interesante recomendación que voy a leerla. Efesios 4:27. Y esta es la recomendación que Pablo da a esta iglesia en Éfeso. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo se le puede dar lugar al diablo? Hermano, ¿cómo es posible? Estamos en una iglesia, ¿cómo le vamos a dar lugar al diablo? Ese enemigo es nuestro y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo más común es cuando la iglesia se descuida. Y la pregunta es, ¿y cómo se puede descuidar la iglesia? Y aquí está. Por el asunto de la doctrina. Por el asunto de la doctrina. Esta fue la razón, entre muchas, por las que Pablo dio este consejo a su buen amigo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Y voy a leer de la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 4 y el versículo 16. Y miren lo que dice aquí, escuchen lo que dice aquí. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 14 y el versículo 16. Ten cuidado, le dice Pablo, de ti mismo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se dan cuenta, hermano? Preocupación número 1, por nosotros mismos. Preocupación número 1, por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo, paralelamente con este cuidado de nosotros mismos, también de la doctrina. ¿Qué es lo que creemos? La doctrina, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que creemos? Es muy peligroso lo que puede ocurrir cuando una iglesia se descuida de la doctrina y da cabida a enseñanzas de error. Estamos viviendo, mis hermanos, en tiempos muy peligrosos, con doctrinas de error por cualquier parte.
Hay muchas cosas que están circulando en las congregaciones causando mucho daño, hermano. Y quiero citarle algo pequeñito nada más. Hay muchas congregaciones que dicen que la pobreza está desterrada por el Evangelio. Que la pobreza está desterrada por el Evangelio. Y ellos dicen, todo hijo de Dios debe de ser rico, porque Dios es el dueño del oro y de la plata y nosotros somos sus hijos. Eso dicen. Esa no es enseñanza bíblica, hermanos. Eso no está en la Biblia. Lamentablemente, hermanos, eso es lo que se está predicando de algunos púlpitos, entre comillas, cristianos hoy. Así es. Una iglesia puede descuidar su doctrina y errar, yéndose por caminos equivocados. Por eso no hay que descuidar la doctrina. Lo que la Biblia dice, lo que Dios nos manda en su palabra, Él nos aconseja, eso es lo importante. Hay que leer la palabra de Dios diariamente e interpretarla correctamente. Hagamos el hábito, la buena costumbre de leer la palabra de Dios. Y mejor que esto, ¿saben qué, hermanos? Practicar sus enseñanzas diariamente. Practicar sus enseñanzas diariamente. ¿Cómo puede estar también una iglesia del Señor cuando Él venga? Mundanalizada. Pastor, ¿cómo puede hablar usted de una iglesia mundanalizada? ¿Será posible que Cristo la pueda encontrar cuando Él venga así? Bueno, la mundanalidad en la iglesia tiene mucha similitud con la idolatría. Sí, cuando hablamos de una iglesia mundanalizada, no debemos de entender que se trata de una congregación entregada a vicios, sino más bien se trata de hermanos, y escuche bien, de asimilaciones y costumbres del mundo, con cierto ropaje y disfraz de evangelio. Sí. Por ejemplo, una fiesta de cumpleaños. El padre da gracias a Dios, lee la palabra de Dios, le da gracias a Dios porque su familiar ha cumplido un año más de vida, pero luego de esto comienza un baile. El padre tiene que bailar el vals con su hija y termina haciendo el brindis con vino y la gente comienza a andar con vino, pero no como le conviene. ¿Se dan cuenta? Ropaje evangélico, mundanalizar la iglesia. Cuando hablamos de idolatría en la iglesia, no es que los cristianos se inclinen a una imagen. No, hermanos. Más bien es que empiezan ellos mismos a adorarse. Mi yo, mi orgullo. Yo soy más que los demás. Hijitos, dice el apóstol Juan, guardaos de los ídolos. Yo soy un buen cristiano. Yo soy una buena cristiana. Yo soy tan espiritual. Yo hago muchas oraciones y todo lo demás. Y entonces yo. Estamos haciendo un ídolo de nosotros mismos. Eso también es mundanalizar la iglesia. No soy como los demás. Eso es hacer de nosotros una especie de Dios, de ídolos, al que le rendimos culto y homenaje y al que nos tienen que rendir culto y homenaje, sin darnos cuenta que el único que debe ser adorado es
nuestro Dios. Es nuestro Dios. ¿Cómo puede estar también la iglesia del Señor cuando Él venga? Materializada, materializada. Tal vez el Señor no encuentre a su iglesia descuidada, mundanalizada, pero puede ser que la encuentre materializada. Estaba leyendo que de un autor que él trata sobre las causas que una iglesia se materialice. Y escúchenme bien, voy a leer algunas cosas de lo que él escribe que son causas para que la iglesia se materialice. No son mis ideas, son cosas que yo las he leído y las voy a leer y compartir con ustedes, por favor. Esto no es mío. La importancia que se da a la comodidad de los locales de culto. Mire cómo empieza la materialización de la iglesia. Dice este autor: asientos cómodos, ambiente agradable y climatizado, un olor a perfume, una música con volumen muy bajo de fondo. Otra más. Otra posibilidad de esta materialización, dice, la construcción de templos lujosos que compiten con las grandes edificaciones del mundo. Y voy a leer otra más, por el tiempo no sigo leyendo algunas, pero voy a leer otra más. Otra posibilidad de materializar a la iglesia, dice este autor, mantener puestos especiales, y escuche bien, hermano, esto, mantener en puestos especiales a los que ofrendan más, a los que dan sus diezmos en la congregación. ¿Y cómo? ¿De qué manera? Este asiento es suyo. Aquí nadie se lo puede ocupar porque usted es una persona especial y distinguida. ¿Y por qué lo ve? Por lo que da. Usted es especial y distinguida, por favor, siéntese acá. Aquí nadie le va a tocar esa su silla. Haciendo de este modo acepción de personas y evidenciando la prioridad materialista de esa iglesia. Y yo he visto algunas personas que ponen esa fijación especial en aquellos que dan más. Ahora sí les voy a leer lo que es mi opinión. Eso que acabé de leer no es mi opinión. Ahora sí les voy a leer mi opinión. Nada malo hay, por lo menos, en buscar mejores comodidades. No hay nada malo en eso. Buscar siempre las comodidades para los que asisten a los cultos está perfecto. Y prueba de ello es lo que está ocurriendo en esta iglesia. Y ustedes se dan cuenta. Aunque un hermano me dijo que había asistido a una iglesia que tenía unos asientos extraordinarios y me dijo, tan cómodos eran esos asientos, hermanos, que me quedé dormido. ¿Sí? No veo nada malo en dar comodidades a los que asisten a una iglesia, como tampoco hay nada malo en construir templos adecuados y funcionales. Y ustedes saben cuál es la visión que tenemos nosotros como iglesia en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo material, a dónde nos proyectamos en primer lugar con la ayuda y la guía de Dios. Ustedes lo saben muy bien. Pero el mantener esto como nuestro objetivo principal manifiesta una evidente inclinación materialista. Óigame bien. No es la predicación de la palabra, no es el anuncio correcto y sencillo, sensato y adecuado.
lo primordial de la palabra de Dios. No, son las comodidades, el medio ambiente. Eso materializa a cualquier iglesia. Así es, hermanos. Y en segundo lugar, ¿cómo puede estar la iglesia del Señor cuando Él venga? En dos cosas fundamentales: distraída en actividades superfluas, sin importancia. También así puede estar la iglesia cuando el Señor venga. ¿Qué es eso de superfluas? Novedad. Ay, esa iglesia está llena de programas diferentes cada día, cada hora, y yo voy a ver qué es lo nuevo que han hecho en esa iglesia. Vienen a la iglesia por la novedad y no por la verdad de la palabra de Dios. Así es, hermano. Llena esa iglesia de actividades superfluas. La Alianza Cristiana y Misionera, cuyo fundador fue el señor Alberto Benjamin Simpson, puso como énfasis principal para la iglesia la obra misionera y la predicación de la palabra de Dios. Los que hemos sido educados en la Alianza Cristiana y Misionera lo sabemos muy bien. Ese fue el énfasis del fundador de esta denominación: la predicación del Evangelio y la palabra de Dios y la obra misionera. La predicación del Evangelio y la obra misionera. La predicación de la palabra sin adulterarla, y la obra misionera. Así es, hermanos. Con el devenir de los años ingresaron nuevas ideas de esta misma organización que poco a poco fueron haciéndose énfasis en varios sectores de la Alianza Cristiana y Misionera, con la idea, y escuche bien, de también formar asilos de ancianos, escuela para niños necesitados, colegios y algunas cosas más de beneficencia social. Hermanos, les doy mi reflexión. No hay nada malo en tener estos lugares y ayudar a las grandes necesidades que existen en el mundo. Creo con toda seguridad que ninguno de ustedes en esta mañana estarían en contra de esto. Sin embargo, hay posibilidad que una iglesia sea dominada por la idea de convertirse en una organización de servicio público y descuide su verdadera misión, la evangelización y la palabra de Dios. La evangelización, haciendo misiones también, y la predicación de la palabra de Dios. En consecuencia, la iglesia evangélica debe concentrar todas sus energías y medios económicos en la gran tarea de la evangelización de la palabra y en la predicación correcta y sencilla, a fin de que cuando el Señor regrese por su iglesia, no la encuentre distraída en otras tareas que no sean la evangelización y la obra misionera, hacer cumplir la gran comisión. Y en tercer lugar, ¿cómo también puede estar la iglesia del Señor cuando Él venga? Vigilante y santa. Así también puede estar la iglesia. Las excitativas que a este respecto tenemos en la Biblia son muchas.
Vamos a ver algunas, quizás las más importantes. Y les invito a que vayamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, para leer el versículo 14. ¿Cómo también puede estar la iglesia cuando el Señor venga? Vigilante y santa. Segunda epístola de Pedro 3, 14. Amén. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, con prontitud, ser hallados por Él. ¿Cómo? No los escucho, hermano, no tienen Biblia. Grábese eso en su mente y corazón, hermano. ¿Cómo es que Dios espera su iglesia cuando Él venga por segunda vez? Sin manchas e irreprensibles, en paz. No debemos ser ociosos ni sentirnos satisfechos de nosotros mismos por el hecho de que Cristo no haya regresado todavía. Por el contrario, nuestra vida debe de expresar nuestra gran expectativa en su venida. ¿Qué les gustaría estar haciendo cuando Cristo venga, hermanos? ¿Qué les gustaría estar haciendo cuando Cristo venga? Piénselo. ¿Ya lo pensó? Bueno, así es como usted debe vivir cada día. Y le ayudo. La última parte del versículo 14. Sin manchas e irreprensibles y en paz. ¿No le agrada eso? Ah, sí nos agrada, pero es difícil, ¿no? Vamos a leer Marcos 13, 36. Marcos 13, 36. Amén. Para que cuando Él venga de repente, ¿qué pasa? No nos halle durmiendo. No nos halle durmiendo, perezosos, sino activos, diligentes, despiertos. Y otra cita más, Mateo 25, 13. Mateo 25, 13. Amén. Palabras de Jesús. Velad, estar atentos, despiertos, alerta. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mire todo lo que nos recomienda Jesús antes de ir a los cielos. Jesús declara explícitamente que nadie sino el Padre sabe el tiempo de su venida. Lo que sí estamos seguros es que Él viene. Él viene. Y vamos a leer de la primera epístola de Juan, capítulo 3, el versículo 2 y 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amén. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y eso se está refiriendo a su venida. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, y a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si nosotros tenemos esa esperanza, esa gloriosa venida de Cristo, cada día tenemos que purificarnos en Él. ¿Y cómo usted se purifica en Él? Leyendo su palabra y obedeciendo su palabra. Porque aquí está toda la voluntad de Dios ya revelada.
Así es, hermano. La vida cristiana es un proceso que consiste en ser cada día más semejantes a Cristo. Ese proceso no será completo hasta que lo veamos cara a cara, como está diciendo la porción de Juan. Pero saber que es nuestra meta final debe motivarnos a purificarnos. Purificar significa guardarnos en lo moral, libres de la corrupción del pecado. Guardarnos. Quitemos de la mente de muchos cristianos la idea equivocada de vigilancia y santidad que algunos tienen. Algunos se creen muy santos dentro de las iglesias. Se piensa que esto es el tope o lo máximo de un cristiano. Esta iglesia es santa. Ya llegamos a lo máximo, ya llegamos al tope. Se piensa que eso es el tope de lo máximo de un cristiano. No, mis hermanos, no. Una iglesia vigilante y santa es una iglesia activa, que se mueve siempre hacia adelante, haciendo la voluntad de Dios. Es una vigilancia santa y activa. No se conforme con que usted tiene muchos años de ser cristiano evangélico y usted hace muchas cosas en usted. No, usted tiene que tener todo eso que usted sabe de la Biblia, practicarlo hacia afuera, en actividades misioneras, en actividades evangelísticas. Una de las parábolas que habla elocuentemente de esta verdad es la que aparece en Mateo 24. Y ahí en Mateo 24 el amo regresa y los siervos se reúnen para dar cuentas a su amo de lo que él les había encomendado. Y voy a leer del Mateo 24 los versículos del 46 al 51 que voy a leer. Mateo 24, 46 al 41. Y ponga atención a esta lectura. Bienaventurado aquel siervo, dichoso, feliz, aquel siervo, al cual, y escuche bien, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos tus bienes le pondré, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, la segunda venida ni sabemos cuándo sea, puede que venga después en próximo siglo, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Se dan cuenta, hermanos? La vigilancia y la santidad son activas. Siempre seguir adelante. La vida cristiana es un continuar en forma ascendente en las cosas espirituales, no deteniéndonos. Solo nos detenemos, ¿saben cuándo? Cuando el Señor venga. Ahí termina nuestro progreso espiritual, cuando ya venga nuestro Señor y esté con nosotros y nos llame a su presencia. La vigilancia y la santidad no son un estado, sino una conducta, un comportamiento permanente que debe tener la iglesia hasta que el Señor regrese a la tierra. Conducta es algo que hacemos todos los días.
Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vigilantes todos los días, santos todos los días, separados de todo lo malo todos los días. Así es, hermanos. Esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo concluimos este mensaje en esta mañana? Lastimosamente lo voy a hacer de una manera que no mucho me agrada, porque es beneficiar a los que llegan tarde. Recordemos que el Señor viene, no sabemos cuándo, pero con toda seguridad viene. No es malo hacer planes, pero esos planes pueden ser interrumpidos por la venida de Cristo. ¿Cómo estamos esperando al Señor cuando Él venga? ¿Cómo estamos esperando al Señor cuando Él venga? Una iglesia descuidada, andando por aquí y por allá, no en la forma que debería dar, dejando la puerta abierta para que entren doctrinas de error y dando espacio a personas que difunden doctrinas de error. Una iglesia mundanalizada, dándole ingreso a prácticas y costumbres del mundo, tomando el molde del mundo. Y Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo. Conforméis es un molde, no te amoldes al molde del mundo. Una iglesia materializada. Hermanos, siempre les he dicho que el dinero no es malo. No es malo, no es malo el dinero, claro que no es malo, pero como un medio, no como un fin. Siempre el dinero es bueno solo como un medio, no como un fin. El dinero no debe de ser el objetivo de nuestras vidas. Solo un medio para vivir mejor la vida que Dios nos dé, pero no como lo primordial, como nuestro objetivo, no, como nuestra meta, no, como lo que debe buscar ardientemente usted en este mundo, no, hermano. Que el Señor encuentre a su iglesia distraída en actividades superfluas. No es malo, hermanos, tener una escuela, un colegio, una fundación humanitaria. No es malo tener un dispensario médico, que las personas se puedan ayudar, las que no pueden pagarse una receta o una atención médica. No es malo. Pero dar lugar a que la iglesia se distraiga y salga del objetivo para el cual Dios la tiene aquí en esta tierra. Si el Señor nos tiene aquí en esta tierra, es para que evangelicemos esta tierra, cumplir la gran comisión. Así es, hermanos. La manera positiva como esperamos que el Señor encuentre a su iglesia cuando Él venga por segunda vez es vigilante y santa. No como un estado, sino como una conducta, viviendo vigilante, despiertos y separados de todo aquello que no agrada ni complace a Dios, siempre haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo lo aplicamos? Nosotros como Iglesia Alianza Redimidos somos una parte de la Iglesia de Cristo. Esta es una iglesia local que espera al Rey de Reyes y Señor de Señores en su gloriosa segunda venida a esta tierra. Hagamos el propósito delante del Señor, que con la ayuda y reconociendo que en nuestra fuerza somos incapaces, vivamos cada día agradándole a Él. Hagamos el propósito de ser una iglesia vigilante, una iglesia santa,
cuidar nuestras creencias, seguir fielmente lo que dice la palabra de Dios y ser santos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivamos reflejando con nuestras vidas a Cristo. Recordemos que nuestra patria está en los cielos, de donde esperamos al Salvador en su segunda gloriosa venida, al Señor Jesucristo, el cual transformará este cuerpo mortal para ser un cuerpo semejante a la gloria de Él, por el poder que Él solamente tiene para hacerlo. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones. Oramos, Señor, por aquellas personas que aún no han aceptado a Cristo, que no tienen esa esperanza que tenemos nosotros de tu gloriosa segunda venida de Cristo a la tierra, donde ya no van a tener oportunidad para poder arrepentirse. Señor, oramos por aquellas personas que nos están mirando ahora por el internet, si aún no han aceptado a Cristo como su Salvador, que tú en este momento redargullas su mente y corazón, y ellos doblegados reconozcan que son pecadores y que te necesitan, Señor. Oramos para que ellos reciban tu perdón y tengan la esperanza que tenemos todos nosotros, ahora y siempre. Y ahora el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.